La realidad desde el inconsciente. A una locura le oponemos otra. En la búsqueda de la libertad. En el arte lo irracional es esencial. Porque estamos inmersos en mundos oníricos y fantasiosos. Es el movimiento que más tiempo ha durado, ha aportado diversidad de elementos al arte, a la literatura, cine, pintura, fotografía, poesía y teatro. Los escritores surrealistas escribían las palabras que se les venía a la mente y dejaban fluir sus pensamientos para crear una conexión entre el subconsciente de los lectores y la obra surrealista. En las artes plásticas surge un concepto fundamental, el cual es el automatismo, basado en una suerte de dictado mágico. Surgían poemas, ensayos y después serían recogidos por pintores y escultores. Se dio principalmente en el plano cinematográfico. Podemos ver que el cine surrealista, principalmente la deliberada confusión de tiempos y espacios, sus realizadores lo utilizan para escandalizar y exterminar una sociedad burguesa mezquina. Le otorgan a las imágenes un valor en sí mismas. Las principales obras fueron La Concha y El Clérigo de Dulac, y un cortometraje llamado La Estrella de Mar. Dalí y Buñuel realizaron obras revolucionarias como Un perro de Andaluz. Partiendo de la cronología del surrealismo, en 1916 nace el movimiento Dada y se dan los primeros dibujos automáticos en ARP. En el año siguiente, Apollinaire habla por primera vez del surrealismo. En 1919 se dan los primeros collages de Ernest. En 1920, Sara llega a París y se dan los primeros espectáculos Dada. En 1921, se da la primera exposición de collage de Max Ernst en París. En 1922, se da el periodo de los sueños hipnóticos. En el año siguiente, se da la pelea entre dadaístas y surrealistas. En 1924 es la apertura de la Oficina de Investigaciones Surrealistas. En 1925 se da la primera exposición colectiva de pinturas surrealistas. En el año posterior se forma el Grupo Surrealista Belga. En 1927 se da la exposición de pintura realizada por locos en la Galería Valpin-Razapil en París. En 1931 se crean los objetos surrealistas del funcionamiento simbólico. En 1932 se dan las primeras exposiciones surrealistas en los Estados Unidos. En 1933, Breton es expulsado del Partido Comunista y de la ASDLR. En 1934, los surrealistas se adhieren al Comité de Vigilancia de los Intelectuales. En 1935 se prohíbe a Breton que hable en el Congreso de los Escritores para la Defensa de la Cultura. En 1936 es la Exposición Internacional del Surrealismo en Londres. En 1937 se da la Exposición Internacional del Surrealismo en Tokio. En este mismo año se crea el Manifiesto de Breton Trotsky por un arte revolucionario independiente. André Breton, médico, escritor, poeta. Participó ciertos años en el movimiento dadaísta, donde después se interesó por el automatismo psíquico de Freud, sobre el inconsciente. Las imágenes de la literatura surrealista se caracterizaron por la animación de lo inanimado, la metamorfosis, máquinas fantásticas, formas abstractas y la representación de realidades oníricas. La política surrealista se había iniciado en 1931 con 3 folletos contra la exposición colonial y a favor de la exposición anticolonial. Particularmente, Aragón y Eluard se hicieron cargo con pleno éxito de la decoración de algunos de los stands, pero las relaciones entre el surrealismo y el Partido Comunista francés se habían puesto tirantes desde la ruptura de Aragón, y los surrealistas ponen en el tapete la movilización en la masa de los congrejos de Ámsterdam, Pleasure. Salvador Dalí. Su vida fue original e interesante.
Sus cuadros presentan figuras imposibles que eran solo producto de su imaginación. Sus pinturas se caracterizan por la confusión de formas y animación de lo inanimado. Joan Miró, 1893-1983. Máximo surrealista, el cual era conocido por su automatismo psíquico puro, siendo así la técnica que lo llevaría a construir su propio lenguaje de signos y bioformas, en un tiempo de exploración de sueños e imaginario infantil. Apogeo y decadencia. La cumbre del surrealismo surgió a partir del año 1935, donde participaron grandes exponentes como lo fueron Marcel Duchamp, Art, Dalí, Ernest Masson, los cuales se basaban más en la fabricación de objetos. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, esos grandes representantes comenzaron a alejarse y a partir hacia Estados Unidos, donde empiezan a formar nuevos movimientos como lo son el pop art y el expresionismo abstracto. Pero un artista es solo alguien que hace una declaración. Sí, así que en arte lo irracional es un ingrediente absolutamente esencial, ¿no cree? Es esencial. El surrealismo creía en otra realidad y en el pensamiento libre, plasmante de mundo absurdo y lógico donde la razón no puede dominar el subconsciente.